Saludos, mi nombre es Eduard Carrillo, soy estudiante de medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia, me encuentro actualmente cursando el 10º semestre, soy gestor social en Antioquia y coordinador de investigación de la Fundación Fulucol. Hoy vamos a tocar un tema muy importante que es la enfermedad de Bonnier o glucogenosis tipo 1. Es un tema un poco extenso, pero me parece que abarcamos lo necesario para poder entender muy bien esta En la enfermedad. tabla de contenido vamos a dividir la presentación en dos partes. Inicialmente, con un caso clínico, recuento histórico, definición de la enfermedad, epidemiología y genética, clínica y complicaciones. Posteriormente, en otro video, hablaremos sobre el diagnóstico, tratamiento, diagnóstico diferencial y conclusiones. Ahora bien, continuamos con nuestra primera parte. El caso clínico titula Enfermedad por depósito de glucógeno. Es un reporte de dos casos de la ciudad de Cartagena. Fue publicado en el año 2010 en la Biblioteca Virtual El Cielo. Solamente traje uno de los dos casos. Entonces es un niño de 11 años de edad, consulta a los 3 meses por presentar crisis tónico-clónica generalizada. A los 2 años posteriormente por un cuadro clínico de distensión abdominal, pérdida de peso, astenia, dinamia, diarrea y dolor abdominal, evidenciándose al examen físico palidez generalizada, ascitis, hepatomegalia de 4 centímetros. Se realizan exámenes como TP, TPT y glucemia con resultados normales y realizan pruebas positivas de Benedict, Seligmanov y nitrosonaftol, cual dieron positivas. Con base a esto, fue tratado como una galactosemia congénita con un estricto régimen dietario y posteriormente, 2 años más tarde, se refiere como una crisis tónico-clónica asociada a vómito e hipoglucemia de 31 miligramos por decilitros y se le realizan pruebas de LDH, AST y fosfatasa alcalina, el cual dieron elevadas. Al examen físico evidenciaron hepatomegalia de 3 centímetros, una talla de 88 centímetros, peso de 15 kilogramos y le realizan un ultrasonido evidenciándose la hepatomegalia y esteatosis hepática. En cuanto a los antecedentes personales, es un producto de segundo embarazo, con buen aspecto al nacer, lactancia hasta los 2 años, con un desarrollo psicomotor y de lenguaje normal, los antecedentes familiares, hermano con síntomas similares, y en el examen físico actual vemos una talla de 120 centímetros, un peso de 18.7 kilogramos y una hepatomegalia de 2 centímetros. ¿Qué es importante en este caso? Bueno, tenemos varios puntos. Primero, las crisis tónico-clónicas, que aunque el artículo no nos menciona muy bien a qué estuvo asociado, teniendo en cuenta la temática que estamos tratando, es probablemente puede haber sido por unas hipoglucemias graves, ¿cierto? No obstante, si nos llegara este paciente con distensión abdominal, pérdida de peso, astenia, dinamia, diarrea, dolor abdominal, muchos pensarían en otros diagnósticos diferenciales, desde una gastroenteritis, una desnutrición o una parasitosis como una mebiasis, o en otros casos algunos podrían decir que podría ser una hepatitis, o si vemos también pensando solo en la pérdida de peso, astenia, adinamia, algunos pensarían ya algo mucho más complejo a nivel respiratorio como una tuberculosis, ¿cierto? Entonces podemos ver que esto es un caso clínico, son consultas o clínica que se ve en los servicios a diario y que es importante pensar en lo más frecuente, pero no dejar atrás algunas otras posibilidades que puedan estar asociados, especialmente en aquellos niños que consultan por hipoglucemias a repetición, distensión abdominal, hepatomegalia y que no se encuentra una causa clara o una causa muy establecida como tal. Entonces, ir pensando en otros diagnósticos que puedan ser, que tengan una relación. Bueno, en cuanto al recuento histórico, tenemos que Edgar Bonnier nació en 1877, luego en 1929 fue uno de los primeros en hablar de esta enfermedad, publicando un artículo llamado Hepatonefromegalia glicogénica, que posteriormente se le fue dada el nombre de enfermedad de Bonnier en su honor. Ya luego en 1952
Cori determinó de que la causa de esa enfermedad estaba asociada a una deficiencia de una enzima, que es la glucosa 6-fosfatasa. Y posteriormente Narizawa en 1978 dijo, bueno, no solamente es esa enzima que está deficiente, sino que hay unas proteínas transportadoras, como el transportador de glucosa 6-fosfato, que está involucrada en la patogenia. Ya en 1980, Arion y colaboradores dijeron, bueno, es que no solamente está ese transportador de proteínas de glucosa 6-fosfato, sino que también hay otros subtipos de transportadores que pueden estar asociados en esos defectos. Ya en 1972 se inició el manejo continuo con glucosa. ¿Qué pasó? Mejoraba las hipoglucemias, mantenía la normoglucemia, ¿cierto? Pero, ¿qué ocurría? Que aumentaba el riesgo de mortalidad en caso de que hubiera una desconexión inoportuna o abrupta debido a los niveles altos de insulina que se presentaban en sangre. Entonces, eso condicionaba que hubiera una hipoglucemia de rebote y aumentara más la mortalidad. Ya luego en 1976 se empezó a introducir los almidones de absorción lenta o carbohidratos complejos, como es el caso del almidón, y en 1982 se inició el manejo con almidón de maíz crudo, que actualmente es el pilar fundamental en el tratamiento de los pacientes con glucogenosis, que permite mantener la normoglucemia, el cual se debe ser suministrado cada cierto tiempo. ¿Qué son las glucogenosis? Las glucogenosis son un conjunto de enfermedades metabólicas que tienen una alteración en el glucógeno para su síntesis o su degradación a nivel hepático o muscular. ¿Esto en qué nos condiciona? En que haya una interferencia en la liberación de glucosa libre y por ende no haya una adecuada producción de ATP o energía. De todo este tipo de glucogenosis, que son diferentes tipos, la enfermedad de Bonnier es una enfermedad metabólica autosómica recesiva que es causada por la deficiencia de una enzima que no permite que haya una degradación completa del glucógeno, sea a nivel hepático o muscular. Pero entonces muchos preguntarán, si arriba mencioné que a nivel muscular, ¿por qué acá mencionamos a nivel renal? Y es porque este tipo de glucogenosis, su afectación principal es en el hígado y a nivel de los riñones, no afecta a nivel muscular. ¿Y cuáles son las alteraciones que presentan estos pacientes? ¿Por qué ese glucógeno no se puede degradar adecuadamente? Entonces, antes de hablar de esto, tenemos que pensar en unas deficiencias. ¿En dónde? En dos puntos muy importantes. Deficiencia sea a nivel de las proteínas transportadoras o deficiencia a nivel de la enzima glucosa 6-fosfatasa. Ambas tienen una interacción directa con la glucosa 6-fosfato, que es el resultado durante la degradación del glucógeno o punto en común también de las gluconeogénesis. Pero estas proteínas transportadoras las dividimos en tres, son tres subtipos, ya habíamos mencionado que las habían clasificado. Entonces tenemos T1, que es el transportador de glucosa 6-fosfato, cuya función principal es esa glucosa 6-fosfato que se encuentra en el citosol. Por medio de este transportador va a pasar al retículo endoplásmico. ¿Para qué? Para que una enzima que es la glucosa 6-fosfatasa, ¿cierto?, la hidrolice y libere fosfato y libere glucosa libre, que en las proteínas transportadores van a cumplir una función totalmente diferente, porque mientras en la glucosa 6-fosfatasa la va a introducir al retículo endoplásmico, los transportadores T2 y T3 van a sacar esa fosfato y esa glucosa del retículo endoplásmico hacia el citosol. Pero la glucosa 6-fosfatasa también tiene unas divisiones. Pueden ser la glucosa 6-fosfatasa alfa, que tiene una característica importante y es que solo se encuentra en los tejidos gluconeogénicos. ¿Cuáles son estos? Hígado, riñón y en menor proporción el intestino. No se va a encontrar en los neutrófilos, ¿cierto? ¿Quién se va a encontrar entonces a nivel de los neutrófilos? La glucosa 6-fosfatasa beta se encuentra en los neutrófilos
y se encuentra en los tejidos gluconeogénicos. Esto quiere decir que se encuentra ubicamente. Ahora bien, otro punto importante es determinar que según estas subdivisiones vamos a tener una subclasificación de la enfermedad de Bonnier. Entonces tenemos, si se nos altera el transportador T1, tenemos la glucogenosis tipo 1B, en caso de que sea el transportador T2, glucogenosis tipo 1C y T3, glucogenosis tipo 1D. En cuanto a la enzima deficiente, si se nos afecta la glucosa 6-fosfatasa alfa, tenemos una deficiencia o la enfermedad de glucogenosis alfa 1A, perdón, glucogenosis tipo 1A. Ahora bien, en la literatura solamente se mencionan estos dos tipos, que son los más importantes y los que más se han ido reportando. ¿Qué pasa con la glucogenosis tipo 1C y tipo 1D? Según algunas fuentes mencionan que no hay una genotipificación y no hay unos reportes o no son tan frecuentes en la presentación. Entonces, importante tener en cuenta la glucogenosis tipo 1B y 1A. Bueno, este es un esquema mucho más dinámico, nos va a explicar un poco mejor la información de la diapositiva anterior. Entonces, imaginemos que todo esto es una célula con su citosol, su retículo endoplásmico. Este retículo, vamos a ver que tiene las proteínas transportadoras, ¿cierto? Correspondientes, que se encuentran en la membrana. Hacemos énfasis en el transportador de glucosa 6-fosfato y también cuenta con la enzima glucosa 6-fosfatasa. En el citosol vemos una porción de glucógeno, sabemos que es mucho más grande, tiene más ramificaciones y el glucógeno consta de muchas unidades de glucosa juntas, son como cogidas de la mano, ¿cierto? Por enlaces alfa 1,4. Y las ramificaciones se realizan por medio de enlaces alfa 1,6, que son enlaces glucosídicos. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos cortar estos enlaces para poder liberar la glucosa libre, pero no se libera como glucosa libre como tal, sino que se libera como glucosa 1-fosfato. Para eso necesitamos de una enzima importante, pero que tiene una característica y es que cuando tiene una ramificación solamente va a actuar a partir de 4 a 5 unidades de glucosa juntas. Acá tenemos la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Para eso necesitamos entonces de la glucógeno fosforilasa, que tiene la función de liberarme esa glucosa y transformarla como glucosa 1-fosfato, que posteriormente una enzima llamada fosfoglucomutasa ya no va a convertir esa glucosa 1-fosfato en glucosa 6-fosfato, que es la responsable de todas las manifestaciones clínicas y bioquímicas que presentan los pacientes. ¿Por qué? Porque esta va a ser el producto, lo que se va a acumular y la que va a tomar rutas adversas para poderse depurar. Entonces, ¿qué tenemos? Si se nos daña el transportador T1, la glucosa 6-fosfato se nos va a aumentar, va a tomar diferentes rutas alternas que las veremos más adelante y tendremos la glucogenosis tipo 1B. Si por el contrario esa glucosa logra pasar y llega hasta la enzima glucosa 6-fosfatasa, pero la tenemos mala, tenemos la glucogenosis tipo 1A. Llegado el caso, esta enzima se encuentre buena, ¿cierto? Se libera fosfato y se libera glucosa libre. Si tenemos un daño en el transportador T2, tendremos la glucogenosis tipo 1C y si es en el T3, tenemos la glucogenosis tipo 1D, haciendo hincapié y de suma importancia
que la glucogenosis tipo 1A y 1B, en especialmente la 1A, que es la más frecuente, se encuentra en un 80% de la población. Y el restante, que es alrededor del 20%, va a ser glucogenosis tipo 1B. Entonces espero que este gráfico haya sido un poco más entendible y podamos entender por qué ese glucógeno no se puede degradar adecuadamente. En cuanto a la epidemiología, su incidencia a nivel mundial es 1 por cada 100.000 nacidos vivos, dentro de los cuales, como lo habíamos mencionado, el 80% de la población es GSD1A y un 20% GSD1B. Si bien existen diferentes mutaciones, al ser pues una enfermedad hereditaria, tenemos que cuando se nos afecta la enzima glucosa 6-fosfatasa, va a haber una mutación a nivel del gen G6PC en el cromosoma 17q21. Alrededor se han evidenciado más o menos 70 mutaciones y por el contrario, si es el transportador de glucosa 6-fosfato el que se ve afectado, va a haber su mutación va a estar centrada en el gen SLC37A4, que se encuentra en el cromosoma 11q23.3 y se han evidenciado alrededor de 96 mutaciones. Antes de entrar en la clínica necesitamos determinar unos puntos claves. Primero, que las diferencias entre GSD1A y 1B no difieren entre sí, ¿cierto? La gran mayoría de las manifestaciones clínicas se presentan en ambos tipos de glucogenosis tipo 1, no obstante, a excepción, que acá lo resalto en rojo, la neutropenia en los pacientes GSD1B, que como vamos a ver más adelante, los predisponen más a otros factores como infecciones a repetición, ¿cierto? Que son importantes para identificarlo. Si entendimos o pusimos bastante atención en el caso clínico, nuestro paciente presentaba distensión abdominal, diarrea, ¿cierto? Alteraciones que nos podrían hacer pensar de que estaría cursando por medio de un cuadro infeccioso. Segundo, para su comprensión es importante identificar las rutas metabólicas, tanto en el esquema que les había mencionado anteriormente, como en el que vamos a ver más adelante. Y en ocasiones las manifestaciones clínicas pueden ser un reto para el personal de la salud, como bien lo mencionamos en el caso clínico, en donde el niño solo presentaba distensión abdominal, dolor abdominal, presentaba anorexia, anemia, que pueden ser o nos pueden hacer pensar en otro tipo de diagnósticos como tal, pero que sin embargo hay que tenerlo en cuenta como diagnósticos diferenciales. Por último, debemos correlacionar los hallazgos del examen físico con las manifestaciones bioquímicas, porque están muy unidas y muy enlazadas entre sí debido a un control metabólico como no muy adecuado. Al examen físico, ¿cómo vamos a ver hasta a los niños? ¿Cómo se van a presentar? ¿Cómo tengo yo una idea de que probablemente esté ante una glucogenosis tipo 1? Para eso vamos a determinar que son niños con un retraso en el crecimiento. Si vimos o realizamos las curvas de crecimientos de la Organización Mundial de la Salud, podemos ver que el niño del caso clínico, tanto a la edad de los 4 años como a los 11, estaba por debajo de menos 2 desviaciones estándar, que esto nos daría para una talla baja. Obesidad troncal u obesidad abdominal, facies de luna llena, cara redonda, mejillas abultadas, distensión abdominal, como se podemos ver acá en este paciente, hepatomegalia, que está muy relacionada a esta distensión abdominal, a su vez también la obesidad troncal, y en los pacientes con glucogenosis tipo 1B, que están predispuestos a tener gingivitis, caries, retraso dental y úlceras. Entonces acá vemos a otro paciente, vemos las facies de luna llena, mejillas abombadas, cara redonda y probablemente tenga una hepatomegalia. Bueno, acá decidí pues apagar la cámara para que no nos tapara este punto importante. Entonces, en cuanto a las manifestaciones bioquímicas, este esquema, en lo posible, si podemos tomarle foto, tenerlo guardado, es un esquema que me encontré en uno de los artículos publicados
que se encuentra referenciado, y lo podemos encontrar también en la bibliografía al final, y nos va a explicar cuáles son las alteraciones bioquímicas que presentan los pacientes con glucógenosis tipo 1. Entonces tenemos el glucógeno que cuando empieza su degradación o glucogenólisis, llega a un punto común que es la glucosa 6-fosfato. Importante, como les había mencionado anteriormente, la glucosa 6-fosfato también es el punto en común de la gluconeogénesis. Es por eso que estos pacientes no realizan este proceso y es algo que los diferencia de otros tipos de glucogenosis. Cuando tenemos esa glucosa 6-fosfato, ella necesita tomar diferentes rutas alternas, ¿cierto? Ya no se puede quedar acumulada, sino que debe seguir su ruta metabólica que pueda estar disponible. En los casos cuando tengamos un fallo en la glucosa 6-fosfatasa, que no permite la liberación de glucosa, por lo tanto hay una disminución de ATP, y si hay disminución de ATP no hay energía, y todo esto nos va a conllevar a una hipoglucemia. Entonces ya tenemos la primera manifestación bioquímica que podemos ver. Posteriormente, al acumularse, puede seguir la ruta de la glicólisis, en donde la dehidroacetona fosfato, por medio de diferentes reacciones enzimáticas, pasa a gliceral 3-fosfato, que junto a la síntesis de ácidos grasos, al juntarlos, me va a dar el aumento de triglicéridos, esto condicionándome a una hipertrigliceridemia, ¿cierto? Si continuamos con la glicólisis, va a llegar a transformar en piruvato, este piruvato va a terminar como acetilcoenzima A para la síntesis de ácidos grasos, como ya lo habíamos mencionado, y el aumento de colesterol. Entonces, estos dos, que es la hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia, sería lo que llamamos nosotros como la hiperlipidemia. Entonces tendríamos el segundo hallazgo. Si por el contrario saturamos esta vía para la formación de acetil-CoA y tenemos demasiado piruvato que debe ser depurado, él va a tomar otra vía alterna por medio de la lactato deshidrogenasa, se convierte en lactato y nos va a dar la hiperlactatemia. Entonces tendríamos nuestro tercer hallazgo bioquímico. Si por el contrario la glucosa 6-fosfato no tomó la vía de la glicólisis, sino que tomó la vía de las pentosas fosfato, por medio de diferentes reacciones bioquímicas o enzimáticas, va a llegar hasta xantina, que posteriormente se va a convertir en ácido úrico, dándonos nuestro cuarto hallazgo bioquímico, que sería la hiperuricemia. Vamos a analizar cada una de las alteraciones metabólicas. Iniciamos con la hipoglucemia, que son los niveles bajos de glucosa en sangre. Su valor normal está en el rango de 70 a 120 miligramos por decilitro. Y entonces, ¿cómo vamos a encontrar a estos pacientes? ¿Cómo nos van a presentar? Con temblores, sudoración, ansiedad, visión borrosa, fatiga, taquicardia, vértigo, irritabilidad, dolor de cabeza o cefalea y hambre. Hay que tener en cuenta que eso es una hipoglicemia grave. ¿Por qué en este tipo de glucogenosis tipo 1 es una hipoglucemia grave? Porque no tenemos esa glucosa libre para la formación de energía, a diferencia de otros tipos de glucogenosis que tienen la capacidad de esa glucosa libre que es liberada poder realizar todos sus procesos de hidrólisis y generarnos algo de ATP. También es importante tener cuidado con el paciente asintomático. ¿En qué población lo vamos a ver? En los adultos y en los adolescentes. ¿Por qué? Porque a medida que avanzamos en la edad, disminuimos nuestras necesidades calóricas, aumentamos la masa muscular y se ha relacionado en la literatura, como lo podemos ver en las primeras diapositivas, donde la glucosa 6-fosfatasa estaba dividida en dos, entonces en la alfa y en la beta. En nuestros pacientes tenemos la alteración en la glucosa 6-fosfatasa alfa, pero alguna literatura menciona que
queda una pequeña actividad por parte de la glucosa 6-fosfatasa beta que puede suplir los requerimientos en un porcentaje mucho menor en estos tipos de pacientes y que por ende pueden tolerar un poco más el ayuno. Sin embargo, no dejan de tener una hipoglucemia asintomática que a largo plazo, sin un control metabólico adecuado, pueden presentar algunas complicaciones. La hiperlactatemia, concentraciones aumentadas de lactato en sangre, su valor normal es de 0.5 a 2.2 moles por litro y es un paciente que se va a encontrar en una acidosis metabólica, entonces va a tener hiperventilación, hipotensión, taquicardia, debilidad, náuseas, vómito y dolor abdominal. Quiero hacer énfasis en estos tres, con mayor frecuencia las náuseas y los vómitos, porque en las mujeres que se encuentran en gestación o en el primer trimestre lo pueden asociar a, como un efecto secundario a este proceso del embarazo. No obstante, hay que medir los niveles de lactato porque se puede estar pasando por una descompensación y por ende, si se presenta esto, va a ser menos tolerable al almidón y por lo tanto va a perpetuar la alteración metabólica. La hiperuricemia, aumento de ácido úrico en sangre, su valor normal es de 2 a 5 miligramos por decilitro. Importante los factores precipitantes, el alcohol, la fructosa, la dieta alta en proteínas y como complicación tenemos la gota, que es el acúmulo de ácido úrico a nivel de las articulaciones. ¿Cómo se va a presentar? Con un dolor súbito, dolor pulsátil y con signos inflamatorios, rubor o calor, ¿cierto? Entre otros. La hiperlipidemia, como bien lo habíamos mencionado antes, aumento de triglicéridos, aumento de colesterol por encima de su rango normal, de 150 a 200, los triglicéridos o el colesterol mayor de su rango normal, 100 a 200 miligramos por decilitro. ¿Qué es importante tener en cuenta acá? Que es otra característica que nos ayuda a diferenciar de otras glucogenosis, especialmente la tipo 3, que tiene cuerpos cetónicos negativos. ¿Por qué? Vamos a tener que, durante todo este proceso, ¿cierto? Cuando llega el piruvato se encuentra en la mitocondria, pasa acetil-CoA, ¿cierto? Eh, este pasa a ser citrato, el citrato vuelve y se convierte en el citosol acetil-CoA y posteriormente a un malonil-CoA, que en sus altas concentraciones tiene la capacidad de inhibir la entrada de ácidos grasos a la mitocondria. ¿Y qué condiciona esto? A que no haya beta-oxidación. Y si no hay beta-oxidación, los cuerpos cetónicos van a ser negativos, que es algo muy importante. Que pueden tener también, que pueden estar elevados, pero a unas concentraciones muy mínimas, no es como un rango muy apreciable. Las complicaciones son multifactoriales, pueden ser por un régimen dietario inadecuado, un suministro de la fécula del almidón, que factores como calentarla o disminución en la dosis nos pueden conllevar. Entre las deficiencias tenemos deficiencia de vitamina C, se han reportado también deficiencia de vitamina A, vitamina D y en vitamina E. Hago énfasis especialmente en la vitamina C como un factor predisponente a osteoporosis, mas no es el único, porque otro de los factores para osteoporosis en pacientes con glucogenosis tipo 1B se basan en el tratamiento de este. ¿Por qué? Porque son pacientes que tienen neutropenia, por lo tanto requieren de un tratamiento que es un factor estimulante de colonias de granulocitos que se llama Neupogen o en su forma comercial filgastrin, que predispone a largo plazo, según los estudios, a osteoporosis. La pancreatitis asociada a hiperlipidemia, en la anemia asociada a dos factores principales, adenomas hepáticos, que son frecuentes, ¿cierto? Especialmente entre los 20 y 30 años de edad, y estos tienen una característica muy importante que es la resistencia al tratamiento con el hierro,
¿cierto? Son resistentes a ese tratamiento. ¿Cuál es su abordaje? Retirar la porción del adenoma. También se ha relacionado con la enfermedad inflamatoria intestinal, que es frecuente en los pacientes con glucogenosis tipo 1B por disminución en los neutrófilos. La diátesis hemorrágica, aunque actualmente la literatura no, pues no han existido como muchos estudios, es más bien antiguo la literatura que la mencionan, sin embargo, concluyen lo siguiente y en un mismo punto en común. Si bien la plaqueta necesita de ATP para realizar sus funciones, como toda célula necesita su energía. No obstante, dentro de la plaqueta existe un cofactor importante que es difosfato de adenosina o ADP. Este cofactor se encuentra dentro de unos gránulos densos, ¿cierto? ¿Y por qué es importante este cofactor? Porque tiene una particularidad muy importante y es que cuando la plaqueta se adhiere al endotelio, ¿cierto? Supongamos acá está nuestro endotelio, nuestro vaso, cuando está sangrante, se libera factor de von Willebrand y se libera colágeno para permitir la adhesión de la plaqueta. Ahora bien, la plaqueta necesita llamar a otras plaquetas, ¿cierto? Y activarlas y permitir la agregación. Ahí es donde, por medio del ATP, permite que estos gránulos densos liberen el ADP hacia el exterior y que esta plaqueta pueda llamar y activar a otras plaquetas y permitir su adhesión y así sucesivamente. Ahora bien, algo importante que no había mencionado. Muchos pensarán, ¿por qué en las pacientes con glucogenosis tipo 1A no tienen neutropenia y los pacientes con glucogenosis tipo 1B sí la tienen? Y la respuesta es muy simple. Habíamos mencionado que la glucosa 6-fosfatasa alfa no se encuentra a nivel de los neutrófilos. Por lo tanto, su deficiencia no condiciona a que exista una neutropenia. No obstante, hay una mutación que en el momento no la recuerdo, la voy a buscar en este momento, que es importante, en el que se ha visto que en pacientes con glucogenosis tipo 1A puedan tener neutropenia, pero con una característica, y es que no van a tener una alteración en el transportador de glucosa 6-fosfato, sino que van a tener una mutación a nivel de la glucosa, de la enzima glucosa 6-fosfatasa, ¿cierto? Y esta mutación es la G18-8R. Han sido pocos los casos reportados, sin embargo es importante también tenerlo en cuenta. No obstante, el sello principal en los pacientes con glucogenosis tipo 1 es la neutropenia. En el síndrome metabólico sabemos que es un desorden metabólico caracterizado por obesidad, hipertensión, dislipidemia y resistencia a la insulina, y en los pacientes con glucogenosis tipo 1A es frecuente. ¿Por qué? Esto se debe a que cuando aumenta los niveles de glucosa 6-fosfato a nivel del retículo endoplásmico por falla enzimática, aumenta el NADPH, aumentando a su vez la actividad de 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa 1, que aumenta la síntesis de glucocorticoides como el cortisol, aumentando o predisponiendo a la resistencia a la insulina y el síndrome metabólico. No obstante, la glucosa 6-fosfato también puede ir hacia la vía de la glicólisis, aumentar los lípidos, que ese aumento de lípidos a nivel de la mitocondria causa estrés mitocondrial,
A su vez también puede predisponer a la síntesis de glucocorticoides y aumentando aún más el riesgo de resistencia a la insulina y al síndrome como tal. En los pacientes con glucogenosis tipo 1B, el síndrome metabólico es menos frecuente, esto lo veremos más adelante. Sin embargo, para mencionarlo de una vez, es bueno tener en cuenta que es como un efecto protector al no entrar esta glucosa 6-fosfato al retículo endoplásmico, pero esto lo veremos mucho más adelante. Para los adenomas hepáticos, sabemos que es un tumor benigno, es frecuente y después de la pubertad, más o menos alrededor entre la segunda, tercera década de vida. No tiene preferencia de género, están en iguales condiciones los hombres y las mujeres. Sin embargo, las mujeres tienen unos factores de riesgo asociados. Bueno, realmente son dos que son los más frecuentes. Uno es el embarazo, porque hay un aumento en la carga hormonal basado en los estrógenos y otros como la progesterona, pero especialmente el que nos interesa son los estrógenos y los anticonceptivos orales a base de estrógenos. Por lo tanto, se recomienda que las mujeres que vayan a planificar sea por medio de progestágenos. Las complicaciones más frecuentes es el carcinoma hepatocelular y por ende es que se recomienda una ecografía cada 12 a 24 meses para realizar un seguimiento de ese adenoma y evitar esta complicación que es el carcinoma hepatocelular. Se debe solicitar también un perfil hepático completo cada 6 a 12 meses donde incluya transaminasas, AST, ALT, tiempos como TP, TPT, albúmina, fosfatasa alcalina, entre otros. La disfunción tubular tenemos que puede ser disfunción tubular proximal o disfunción tubular distal. Cuando hablamos de la disfunción tubular proximal hay que tener en cuenta primero algo, y es que el túbulo contorneado proximal tiene altas demandas metabólicas. Esto quiere decir que requiere de mucha energía o que requiere de mucho ATP. Al tener una deficiencia de esto me va a condicionar a que no se reabsorba adecuadamente lo que se está filtrando por los riñones, por los glomérulos, como son aminoácidos, fosfato, glucosa y proteínas. Pero también hay que tener en cuenta que alrededor del 90% del citrato y del calcio se reabsorben a nivel del túbulo contorneado proximal. Por lo tanto, si tenemos una afectación, eso también me conlleva a que esto no se dé efectivamente. No obstante, la disfunción tubular distal, según la literatura, refieren que es una acidosis incompleta. ¿Y esto a qué me condiciona? A dos cosas. Uno, a que haya una hipercalciuria, acá es hiper, o sea, aumentos elevados de calcio, y una disminución de citrato en la orina. ¿Por qué es importante recalcar esto? Porque el citrato tiene una función muy importante y es que quela o se une al calcio. Y esto condiciona a que aumente su eliminación y disminuya el riesgo de litiasis renal. Pero también hay que tener en cuenta que el citrato es pH dependiente. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay una acidosis metabólica, como en el caso de la hiperlactatemia por un inadecuado control metabólico, el citrato puede pasar dos cosas. Uno, o que aumente su reabsorción, o dos, que no se filtre libremente por el glomérulo. ¿Qué me lleva a esto? A que aumente la biodisponibilidad de calcio y exista la posibilidad de la generación de cálculos renales. Con la enfermedad inflamatoria intestinal tenemos que es similar a la enfermedad de Crohn, ¿cierto? Es frecuente entre los 5 y los 12 años de edad, su localización más frecuente es duodenal, por lo tanto, realizar una colonoscopia no va a tener un impacto realmente
para identificar alguna alteración o alguna lesión a nivel de la mucosa. En la clínica es dolor abdominal, cambio en la frecuencia de las heces, meteorismo, diarrea y úlceras orales por ser una alteración gastrointestinal como tal. Hay que tener en cuenta que, bueno, aunque uno de los diagnósticos podría ser una colonoscopia, sin embargo, en los pacientes con glucogenosis tipo 1B, debido al riesgo en el aumento de infecciones, no es uno de los métodos diagnósticos de elección, entonces es algo muy importante para tenerlo en cuenta. Con la enfermedad inflamatoria intestinal tenemos que tener en cuenta algunos puntos importantes. El primero de ellos es la existencia de unas células T reguladoras, ¿cierto? Que tienen la función de suprimir y regular las enfermedades autoinmunes, que son ocasionadas por una hiperactividad de las células T autorreactivas. Pero para que estas células T reguladoras funcionen adecuadamente, uno de los factores importantes es mantener un adecuado funcionamiento o un aumento en la actividad de la 11-BHSD1, que lo habíamos mencionado anteriormente, ¿cierto? Y esto lo que hace es que es un intermediario en la síntesis de glucocorticoides. Los glucocorticoides son muy importantes entonces para mantener la función y activación de TREX o de células T reguladoras. Cuando tenemos una alteración de esto, ¿qué es lo que sucede? Entonces vamos a tener un aumento en el daño tisular, una resolución tardía de la inflamación y una predisposición a enfermedades autoinmunes. Bueno, entonces tenemos un esquema que es mucho más gráfico, ¿cierto? Y nos va a ayudar a entender las diferencias importantes que tenemos entre los pacientes 1A y 1B. Entonces, rápidamente tenemos que en las glucogenosis tipo 1A, la glucosa 6-fosfato entra al retículo endoplásmico, pero por falla enzimática se acumula y aumentan sus niveles. ¿A qué me condiciona esto? A que aumente la actividad de la 11-beta-HSD1 y que por lo tanto las concentraciones de glucocorticoides aumenten, y esto me predispone al riesgo de síndrome metabólico y resistencia a la insulina. Por otro lado, en los pacientes con glucogenosis tipo 1B, esa glucosa 6-fosfato no ingresa. Por lo tanto, su actividad de la H-beta 11-beta-HSD1 se va a encontrar disminuido. Esto me va a condicionar a que haya una menor síntesis de glucocorticoides, y habíamos mencionado que estos son importantes para la activación de las células T o TREX, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que esto me va a llevar a una resolución retardada de la inflamación y a un desorden autoinmunitario. Pero aunque tienen deficiencias contrarias, pueden ser algunos factores protectores y otros factores en contra. Vamos a ver. Entonces tenemos un paciente con glucogenosis tipo 1A y tenemos paciente con glucogenosis tipo 1B. Y dos entidades diferentes, síndrome metabólico y desórdenes autoinmunitarios. ¿Qué es lo que sucede? Que los pacientes con glucogenosis tipo 1A tienen riesgo de sufrir síndrome metabólico, pero no tienen riesgo de sufrir desórdenes autoinmunitarios, como en el caso de enfermedad inflamatoria intestinal. O sea que esto es a la vez un efecto protector. Mientras que en los pacientes con glucogenosis tipo 1B tienen un efecto protector para el síndrome metabólico, pero aumenta el riesgo de sufrir desórdenes autoinmunitarios. Entonces es una de las como tips, por así mencionarlo, que nos ayuda a diferenciar entre estas dos entidades.
Muchas gracias por su atención y los esperamos en la segunda parte.